Arranco por ahí precisamente, por la idea de que la pandemia del COVID-19 va a transformar el mundo. Hoy en día lee uno cualquier análisis en cualquier revista o publicación especializada, oye uno a los expertos y todos apuntan a una gran transformación, a la posibilidad que se abre de que haya una serie de transformaciones en distintos órdenes. Hay quien ha dicho, por ejemplo, que así como el 11 de septiembre transformó nuestro abordaje, nuestra visión, nuestra comprensión y las respuestas que le damos a los problemas de seguridad, no solo a nivel internacional y global, sino a nivel nacional, el COVID-19 sería una especie de 11 de septiembre, por lo menos en terrenos como la geopolítica, la política interna de los distintos estados, la economía política, la gobernanza internacional y, por supuesto, la sociedad, la manera en la que vivimos en comunidad. Y que todos esos universos, todos esos órdenes afectados como quedarán por la experiencia traumática en muchos sentidos de la pandemia que estamos viviendo, están profundamente entrelazados. Entonces tenemos primero el consenso acerca de que estamos en un momento crítico del curso histórico de la humanidad, que va a afectar ese curso histórico en muy distintos niveles y que la manera en la que afecte esos niveles, cada uno de esos niveles va a repercutir en el impacto que va a tener en los otros. Esa sería la primera idea. Ahora, lo cierto es que a lo largo de la historia, los eventos cataclísmicos han demostrado su capacidad para desacelerar procesos, para hacerlos más lentos, para acelerarlos en otras circunstancias o para cambiar el rumbo radicalmente que tiene la humanidad en un momento determinado. Y dentro de estos eventos cataclísmicos que suponen una ruptura en la trayectoria histórica que vienen experimentando las sociedades, podemos encontrar catástrofes naturales, hambrunas, pandemias y también algo que yo llamaría liderazgos cataclísmicos. Entonces, cuando uno revisa algunas experiencias históricas, si pensamos en las pandemias, hay hechos fundamentales en la historia de la humanidad que han sido definidos por pandemias. En el siglo V antes de Cristo, por ejemplo, la suerte final de la guerra del Peloponeso, que empieza ganando Atenas, va a ser decidida por una epidemia de fiebre tifoidea que va a debilitar a Atenas, la va a obligar a pedir una tregua, a hacer una paz, al cabo de la cual una Esparta no afectada por esa pandemia, mucho más fuerte, va a imponerse en el mundo griego del siglo V antes de Cristo. Todos hemos leído y hemos oído las voces a veces muy fuertes de quienes subrayan el papel que jugó la enfermedad en la conquista europea del continente americano. Jared Diamond, uno de los más importantes antropólogos sociales de nuestro tiempo, ha escrito un libro maravilloso llamado Armas, Gérmenes y Acero, en el que subraya que las relaciones que se establecen entre distintos pueblos pueden depender, en efecto, de esos tres elementos, de las armas por un lado, de los gérmenes por el otro, y del acero, del mayor o menor desarrollo tecnológico. Sería imposible entender las dinámicas de muchas expansiones geográficas de distintos pueblos sin tener en cuenta esos tres elementos. Y por último, para no abrumarnos con ejemplos, durante el siglo XVI, una pandemia, una peste, la peste italiana, definió el declive de Venecia, la que en ese momento era tal vez la capital comercial del mundo, la ciudad más rica de Europa, y supuso el movimiento, la traslación del poder y de la importancia comercial hacia el norte de Europa, a los Países Bajos y hacia Inglaterra. Entonces ahí tenemos una evidencia histórica que nos permite reforzar ese consenso acerca de que lo que está pasando puede tener impactos estructurales para el futuro de la humanidad.
Pero además hay un elemento que parecería ser importante hoy, unido al potencial cataclísmico de esta pandemia, y es el de, ya lo mencioné, los liderazgos cataclísmicos. Y es que esta pandemia está ocurriendo en un momento en el que hay muchas preguntas, muchos cuestionamientos acerca de la calidad del liderazgo en el mundo. Y quizás el riesgo que uno enfrenta cuando combina esos dos escenarios, el de una pandemia y unos liderazgos cuya calidad está cuestionada, es el de que acabemos embarcados en algo que una historiadora fantástica, Barbara Tuchman, definió como la marcha de la locura. Barbara Tuchman, haciendo un recuento de distintos episodios históricos que arrancan con la guerra de Troya y culminan en su libro de 1984, llamado precisamente así, La Marcha de la Locura, con la guerra de Vietnam, llega a la conclusión de que a veces las sociedades se embarcan y son embarcadas en esa marcha de la locura. Y esa marcha de la locura está caracterizada por la adopción de políticas que son contrarias al propio interés de los ciudadanos o del Estado, ¿no? Ella dice, el propio interés debería llevar a los gobernantes, a los tomadores de decisión, a las sociedades, a tomar decisiones y seguir cursos de acción que aumenten su bienestar o les den mayores ventajas para el futuro. Pero cuando se presenta la marcha de la locura, los tomadores de decisión, los líderes políticos, los mismos ciudadanos, no se comportan con prudencia, sino con insensatez. Y eso los lleva a tomar decisiones contraproducentes. Ahora bien, Barbara Tuchman dice, no es tan difícil saber cuándo existe el riesgo de estarse embarcando en la marcha de la locura. Es posible identificar cuando una sociedad, cuando los líderes de una sociedad están empezando a tomar decisiones políticas insensatas. Y nos da tres pistas. La primera es la percepción de insensatez. Después del 11 de septiembre, Sir Jeremy Greenstock, que era el embajador del Reino Unido en el Consejo de Seguridad, zanjó una discusión que había en el Consejo de Seguridad a propósito de la definición de terrorismo, diciendo lo siguiente: lo que se ve como terrorismo, lo que huele a terrorismo y lo que mata como terrorismo es terrorismo. Y no necesitamos una definición de terrorismo para identificarlo. Pues bien, de la misma manera, Barbara Tuchman nos dice, la insensatez se nota. Hay una percepción de ella. Sabemos que estamos en manos de políticos que están tomando decisiones insensatas. Pero además, la insensatez no solo se percibe, sino que además es evidente en el sentido de que tenemos otras opciones de política. El problema de la insensatez no estriba solo en el hecho de que implique una mala decisión, sino en que implica una mala decisión cuando las alternativas menos contraproducentes habrían sido posibles. Y por último, Barbara Tuchman llama la atención diciendo, mire, este no es solo un problema de liderazgo político personal, este es un problema grupal, es un problema societal. Entonces, muy bien, para recapitular, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Primero, que hay un consenso en que esta pandemia va a transformar el mundo. Segundo, que esa transformación puede darse en múltiples ámbitos que están interconectados: lo social, lo económico, la política interna, las nociones de economía política, la política internacional, la geopolítica. Tercero, que existe suficiente evidencia histórica de que acontecimientos cataclísmicos aceleran, desaceleran o redirigen el curso de los acontecimientos. Cuarto, que dentro de esos acontecimientos cataclísmicos hay dos que nos dan suficientes razones para validar ese consenso inicial del que hablábamos: lo que ha ocurrido con las pandemias y la manera en la que han definido la suerte de grandes potencias a lo largo de la historia, y el papel que juega en una situación crítica el liderazgo político encargado de sortear esa situación crítica, y el riesgo que puede presentarse de que a un evento
se una eso que yo he llamado liderazgo cataclísmico, la marcha de la locura de Barbara Tuchman. En estas condiciones es imprescindible que nos anticipemos, que sepamos leer los signos. Tal vez ustedes recuerdan, algunos de ustedes, esa historia bíblica que está en el libro de Daniel acerca del rey Baltasar en Caldea. Un rey que está haciendo una fiesta y en medio de la fiesta una mano aparece sobre la pared y empieza a escribir las palabras, unas palabras que nadie entiende. Y el rey tiene que llamar a Daniel con sus dotes de profeta para que interprete el mensaje. Y el mensaje es un mensaje apocalíptico, el fin del reinado de Baltasar. El problema de Baltasar es que entendió los mensajes, entendió los signos cuando ya era demasiado tarde. No tuvo ningún consejero, ningún asesor, ningún estratega que fuera capaz de leer adecuadamente los signos y le ayudara a anticiparse, a prever los escenarios posibles. Ese es el desafío y no es un desafío fácil. No es un desafío fácil porque los analistas políticos o quienes nos autodenominamos o somos denominados analistas políticos, somos muchas veces tan acertados como monos lanzando dardos a una diana. Imaginen un mono lanzando dardos a una diana. Existe, por supuesto, la probabilidad de que uno acierte, pero es tan solo una probabilidad entre muchas otras probabilidades. Sin embargo, para consuelo de los analistas políticos y para consuelo de quienes tienen que hacer análisis estratégico, así como muchas veces uno es un mono lanzando dardos a una diana, también existe la posibilidad de que el teorema del mono infinito sea cierto y uno una vez acierte. El teorema del mono infinito lo que sostiene es que un mono pulsando al azar un teclado durante un periodo infinito de tiempo, tarde o temprano podría llegar a escribir incluso la Biblia o el Quijote. Entre esos dos extremos nos movemos quienes hacemos análisis político y yo sé que se mueven también quienes como ustedes tienen la responsabilidad de hacer análisis estratégico y proyección de escenarios. Uno se mueve entre el mono que lanza dardos a una diana y entre el mono que, disponiendo hipotéticamente de un periodo infinito, tarde o temprano terminará acertando a escribir la Biblia o el Quijote. Conscientes de esas limitaciones, tenemos que asumir el desafío de pensar el mundo después de la pandemia. Por ahora solo tenemos intuiciones, porque se trata de una realidad que está en desarrollo. No sabemos qué otro giro pueda tomar. Es perfectamente posible que el día de mañana o la semana entrante la pandemia simplemente se retraiga y desaparezca de una manera casi tan espontánea como surgió. Pero no podemos simplemente apostar por esa eventualidad. Tenemos que anticiparnos. Y anticiparnos con base en esas intuiciones, insisto, que habrá que seguir metódicamente, que habrá que ir ajustando según la marcha de los acontecimientos, según la marcha de los acontecimientos de la naturaleza y según la manera en la que las decisiones de los seres humanos afectan esa dinámica de la propia naturaleza. En ese orden de ideas, quisiera entrar ya aquí a la segunda parte de esta exposición con la esperanza de que preludie una conversación que podamos tener. Uno podría identificar algunos elementos de cambio en por lo menos 4 o 5 ámbitos a los que ya hice referencia al empezar esta intervención. El primero de ellos es la geopolítica. Ahora bien, los cambios que pueda provocar la pandemia en el terreno de la geopolítica no ocurren en un terreno inculto, no ocurren en un terreno virgen. Durante los últimos años hemos sentido, y ustedes por su formación y la intuición que tiene un oficial naval, lo han sentido muy bien,
hemos sentido durante los últimos años, tal vez durante las últimas 2 décadas, desde que empieza el siglo XXI, sino un poco antes, un proceso de ajuste tectónico, un proceso de reconfiguración en términos geopolíticos, un proceso de reorganización del sistema internacional. Uno podría tratar de clasificar o de calificar más bien ese proceso de reordenamiento del sistema internacional y hablar, por ejemplo, de la transición del poder, un tema que han estudiado autores como Joseph Nye, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Harvard, con la tesis sumamente persuasiva y no exenta en absoluto de apoyo histórico de que el poder se mueve geográficamente en distintos momentos de la historia y estaríamos presenciando lo que algunos han llamado el ascenso de Asia, lo que Joseph Nye sugiere llamar más bien el resurgir de Asia, que apuntaría, lo ha dicho otro analista político muy importante, Fareed Zakaria, ¿no?, hacia un mundo postamericano. Esa es la transición del poder, eso viene pasando, eso no ha empezado con la pandemia, forma parte del telón de fondo de estos cambios geopolíticos. Pero también hemos venido presenciando una mayor difusión de poder, una desagregación del poder. Algunos autores como Niall Ferguson, historiador británico, como Richard Haass, el presidente del Consejo para las Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, han dicho, y también lo ha repetido Moisés Naim en el mundo de habla española, estamos en tránsito hacia un mundo sin poder, dice Moisés Naim, hacia un mundo apolar, dicen Richard Haass y Niall Ferguson. Eso ha venido pasando, ¿no? Lo que podría ocurrir es que ese proceso de ajuste tectónico se acelere con lo que está ocurriendo actualmente con el COVID-19. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo un occidente sumamente errático y ensimismado. Un occidente que frente a la pandemia da palos de ciego, que renuncia, por ejemplo, a usar instrumentos que han sido habituales en la gestión por parte de Occidente de momentos críticos, como todo el sistema multilateral. Estamos viendo a Estados Unidos renunciando a la acción de liderazgo global. La manera en la que Estados Unidos está viendo hoy el coronavirus contrasta enormemente con la manera en la que lo vieron hacia el año 2014, cuando el presidente Barack Obama asumió el desafío que planteaba el brote de ébola en África Occidental. Los contrastes son muy distintos. Eso llama más la atención teniendo en cuenta que el brote de ébola en África Occidental en 2014 no tuvo las consecuencias económicas ni el impacto global que sí está teniendo el COVID-19. Y si miramos al otro gran componente de Occidente, es decir, a la Unión Europea, encontramos grandes grietas, fracturas que nos recuerdan las que se presentaron ya en la crisis de Grecia hace algunos años y que de alguna manera alimentaron en su momento el euroescepticismo y no son ajenas al Brexit, por ejemplo, ¿no? Una tremenda falta de coordinación. Hemos visto a los líderes europeos enfrascarse en la disputa acerca si deben o no emitirse eurobonos, es decir, de si debe haber emisión de deuda pública común y compartida para financiar los costos económicos de la pandemia. Esa ha sido la posición de Italia y de España, pero se ha encontrado con la férrea oposición de los estados europeos del norte, como si en efecto existieran no una, sino por lo menos dos Europas, una Europa del norte que va en una dirección y una Europa del sur que se mueve en una muy distinta, ¿no? Es una Unión Europea que también parece haberse desentendido incluso de su ámbito vecinal más estricto, ¿no? Son llamativas en ese sentido las palabras pronunciadas hace no más 2 semanas por el presidente de Serbia, que pidió ayuda a la Unión Europea, de la cual no es miembro Serbia, para enfrentar el desafío de la pandemia.
Y ante el silencio o la clara negativa de la Unión Europea, salió a decir en una rueda de prensa que pasará a la historia. Dijo textualmente el presidente de Serbia: la solidaridad europea no existe, es un cuento de hadas escrito en un papel. Mientras Occidente está errático y ensimismado, vemos a Rusia a la expectativa, con un Putin que además ha iniciado un proceso de rediseño institucional que le permitiría quedarse incluso por otros 20 años en el poder, salvo que la misma historia o Dios dispongan otra cosa. Y vemos a una China que, a pesar de su responsabilidad en la no información oportuna, en la ausencia de información oportuna sobre el brote del COVID-19, a pesar de su enorme responsabilidad en ello, intenta ahora involucrarse en una operación de lavado de imagen a través de una diplomacia sanitaria y de un ejercicio de poder blando que contrasta enormemente con eso que ya hemos advertido del carácter errático y ensimismado de las respuestas de Occidente. Rusia están desplegadas en una muy agresiva guerra informativa. Están haciendo operaciones de lavado, atrayendo mentes y corazones en medio de la pandemia y desplegando para ello recursos en distintos lugares del mundo. Uno, para completar este panorama, podría preguntarse dónde está el G7, el grupo de las 7 economías industrializadas más poderosas del mundo. ¿Dónde está el G20? ¿Dónde está, aunque fuera, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que solo hasta ayer aprobó la resolución que le permite sesionar virtualmente? Son notables los silencios de estas instancias de gobernanza internacional, informales como el G7 o el G20, o más formales como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto le hace pensar a uno en algo que advirtió hace ya varios años un analista bastante interesante, que es Ian Bremmer, que escribió un libro llamado Cada nación por sí misma, en el que decía: aquí no hay G2, aquí no hay G7, aquí no hay G8, aquí no hay G8 más 1, ni G8 menos 1, aquí no hay G20, aquí no hay G nada que sirva. Este es el mundo del G0, el mundo del sálvese quien puede. Y mientras eso ocurre, y con esto quisiera terminar la descripción del universo geopolítico, vemos el rezago eventual en el que podrían quedar otras regiones de nuevo. Todavía es temprano para valorar el impacto que puede tener esta pandemia en África. Hay signos tanto preocupantes como esperanzadores. La propia experiencia de África, de algunos estados africanos, en la gestión de epidemias anteriores, la del ébola que ya mencioné, del cual ha habido dos brotes, el más reciente incluso el año pasado en la República Democrática del Congo. Eso ha podido generar unas capacidades nacionales importantes. Eso puede darle recursos a algunos estados africanos para enfrentar exitosamente el desafío de la pandemia. Pero por otro lado, no todos los estados africanos tienen esa experiencia acumulada y no sabemos todavía cuál va a ser el impacto en el continente africano, por lo tanto. Pero tampoco sabemos qué va a pasar con la feliz mediocridad de América Latina, un continente, una región que ha logrado grandes avances durante los últimos 30 años en distintos órdenes, pero que podría haber comprometido esos avances como consecuencia de esta pandemia. Si pensamos en términos de la política interna, es ahí donde más podemos ver la marcha de la locura de la que les hablé hace un rato y que acuñó como expresión Barbara Tuchman, porque el COVID-19 plantea una prueba de fuego. Plantea una prueba de fuego para los regímenes autoritarios. Esto es bien interesante, porque hay lecturas en el sentido de que la gestión de la pandemia puede debilitar a los regímenes autoritarios, y al mismo tiempo hay lecturas que señalan que a la hora de enfrentar un desafío como la pandemia y por extensión otros desafíos a la seguridad en su más amplia noción, los regímenes autoritarios son mucho mejores, más hábiles,
más capaces que los regímenes democráticos para enfrentar la pandemia. Sin embargo, poco tiempo después del estallido del brote en Wuhan, algunos analistas advertían sobre la posibilidad de que esto supusiera el Chernóbil de China, es decir, un acontecimiento que desestructurara el régimen del Partido Comunista Chino. Pero no solo para los regímenes autoritarios, también para los regímenes democráticos. Porque la gran pregunta es si esos regímenes democráticos van a ser suficientemente eficaces y eficientes en su desempeño a la hora de gestionar no solo la pandemia en tanto que problema de salud pública, sino sobre todo en las consecuencias económicas y sociales de esa pandemia. Y es que la acción de las democracias puede ser mucho más complejo. Lo estamos viendo en Colombia, donde todavía no salimos de la discusión sobre si el Congreso puede sesionar o no de manera virtual, en un momento en el que el régimen constitucional además impone un control automático y oficioso del Congreso a los decretos legislativos expedidos por el presidente de la República en el marco de la declaración del estado de emergencia. Pero también el COVID es una prueba de fuego para los populismos actuales, para el experimento de Víctor Orbán en Hungría, por ejemplo, en donde se acaba de adoptar una ley que le da prácticamente poderes omnímodos al gobierno en relación con la crisis. Por no hablar de los rezagos de populismo que queden en otros lugares del mundo como América Latina. Y al mismo tiempo, al lado de estos regímenes autoritarios que están cuestionados por la situación de la pandemia, al lado de los regímenes democráticos que también sufren su propio cuestionamiento, al lado de los populismos que ensayan distintas fórmulas para reforzar su dominio del poder político, también hay algo que yo llamaría populismos expectantes, nacionalistas que están listos para aprovecharse del impacto emocional, de la desazón que va a dejar esta pandemia y por supuesto del remesón económico que va a provocar en todo el mundo para proyectarse políticamente y llegar al poder. Es eso por lo que tiene que ver con el terreno de la política. Si pensamos en la economía y la economía política, ya se habla de economía de guerra. Lo ha dicho Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. Lo dijo expresamente el presidente Emmanuel Macron. Lo dijo el presidente Donald Trump, que dijo, yo soy un presidente de tiempos guerra, y que recientemente invocó la Defense Production Act, la ley de producción de defensa, que es una ley de los Estados Unidos de la época de la Guerra de Corea de 1950, para emitir un memorando presidencial en el que se encarga a General Motors la construcción, que deje de fabricar automóviles y se concentre en la producción de ventiladores pulmonares. Pero una economía de guerra, por supuesto, implica un esfuerzo total, la movilización total de lo que ustedes en la Escuela Superior de Guerra y en los centros de formación militar llaman la guerra total, la movilización total del poderío nacional, de todos los recursos de poderío disponibles. Pero una guerra, si la metáfora es exacta, no solo implica ese esfuerzo total, implica que hay víctimas y que hay escombros, y por lo tanto implica anticiparse a pensar en la reconstrucción. ¿Qué tipo de reconstrucción? ¿Cómo se hace esa reconstrucción? Y obliga también a resolver falsos dilemas muy peligrosos. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, hace una semana, el New York Times en un podcast lanzó la teoría de que es el momento de elegir entre la salud o la economía y que es imposible atender los dos desafíos al mismo tiempo. Y ese es un falso dilema que por supuesto está conectado con el impacto de la economía, con el impacto social de esta pandemia. Efectiva, lo que hay, según todos los cálculos, es algo que uno podría llamar una mega recesión, la peor desde la Segunda Guerra Mundial, una mega recesión
podría tener combinado el impacto de la Gran Depresión de 1929 y el colapso económico inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Con una mayor profundidad e intensidad, porque vivimos en un tiempo de mayor globalización. Y eso implica que los canales de transmisión del colapso económico, los canales de transmisión de las dificultades económicas son mucho más densos y también mucho más fluidos.